una vez más con todos ustedes. Gracias, amados hermanos, por recibirme en sus hogares y recibir nuestra señal en sus hogares. Mis amados hermanos de mi querida congregación, cómo los extraño, cómo anhelo ver sus rostros, sus ojos, su sonrisa, cómo añoro esos abrazos. Les amo, amados, les amo, les extraño mucho. Y ahora, siguiendo esta preciosa serie que Dios ha puesto en mi corazón, esta serie de conocer acerca del Evangelio, o conocer de cerca el Evangelio. Me gusta más esto, ¿no? Conocer de cerca el Evangelio. Y en este tema, en esta serie, quiero llegar a otro tema que es muy importante y es conocer la fuerza en Dios. Conocer la fuerza en Dios. Nuestra fuerza en Dios. Y cuando tú y yo conocemos la fuerza en Dios, definitivamente tenemos visión espiritual 2020, ¿verdad? Y quiero que vayan tomando en cuenta que en esta serie de conocer de cerca el Evangelio, ya hemos tratado 3 temas ya: los propósitos en el Señor, la gracia en el Señor, la prudencia en el Señor, y ahora vamos a tratar este tema de la fuerza en Dios. Este tema de la fuerza en Dios tiene que ver directamente con la dirección de Dios y su palabra en nuestra vida. Es decir, Dios está consciente que nosotros somos gente que estamos haciendo una cantidad de cosas tremendas. Tomamos decisiones. Y entonces el hecho de tomar decisiones, tenemos que hacerlo de tal manera que esas decisiones determinen la calidad de fruto en Dios. Es decir, el fruto va a producir o es producido por la fuerza de Dios. Y no solamente va a determinar la calidad del fruto en Dios, sino también la calidad de nuestra relación con Dios. Porque lo que tú y yo mostramos y cosechamos es producto precisamente de su palabra y de la relación con Dios. Entonces, tú y yo, el propósito de este tema, de conocer la fuerza en Dios, es saber que la cantidad y la calidad de estos frutos de los que estoy hablando es el resultado directo de las decisiones que tomemos. De las decisiones que tomemos para las cosas que tú y yo hacemos. Ahora, es bien importante que sigamos la palabra. Y hemos venido hablando de Mateo, el Sermón del Monte. Y en este día, yo voy a tomar en el capítulo 7 2 versículos que son muy importantes, conocidos también, los hablamos a cada momento. Me refiero a Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y hace un interrogante: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 20. Me salto unos 3 versículos que dice: así que por sus frutos los conoceréis. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias en este día y gracias te doy por tu palabra. Gracias una vez más por la bendición de ser parte de ti, Señor. Gracias porque la iglesia es tu cuerpo, Padre. Y gracias porque el cuerpo tiene que funcionar en función de la cabeza. Tú eres nuestra cabeza, Señor. Por eso te pedimos la unción de tu Espíritu para que ahora el mensaje que prediquemos, la palabra que prediquemos, la pongamos atención, le pongamos mucha entendimiento para poderlo poner por obra. Úngenos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Me imagino que estás con tu lápiz, tu papel y tu Biblia, ¿verdad?
Entonces, estamos estudiando parte de este capítulo 7. Este capítulo 7 es riquísimo. Es un capítulo rico. ¿Saben por qué? Porque el Señor recopila en este capítulo una serie de consejos para que nuestro evangelio, el evangelio que nosotros vivimos, marque la diferencia, sirva de influencia en la vida de los demás y podamos hacer conocer de cerca la realidad de Dios y de su reino. Esto es importante. Esta serie que estoy predicando, conocer de cerca el evangelio, tiene que ser transmitido a través de una iglesia que conoce de cerca el evangelio. Y tiene que haber inquietudes en todos los que nunca llegaron a una iglesia y que ahora están oyendo la predicación. Las inquietudes acerca de tantas cosas que están recibiendo y tantos versículos y tantas situaciones que son importantes entenderlas. ¿Verdad? En este capítulo el Señor habla de una serie de cosas muy lindas, ¿verdad? Y que tú y yo tenemos que estar apercibidos de ellos. Habla de no juzgar a los demás, por ejemplo, ese es uno de los temas, que es no juzgar y mirar la viga que tenemos en nuestros ojos. Quitar la paja que tenemos de nuestros ojos antes de señalar lo que otros tienen. Habla de la oración también. Y aquí pedir, y habla el Señor, pide y se te dará, busca y hallarás, golpea y se te abrirá. Habla de la regla de oro, que es totalmente contraria a la regla del mundo, ¿verdad? La regla de oro dice, como queréis que los demás hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Es decir, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es como queréis que los demás hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. También habla de un tema hermoso, entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Este es un tremendo, porque él pone claramente, y eso es una verdad, que el camino de la perdición es amplio, las puertas son amplias, es decir, es muy cómodo entrar a la perdición. Entonces el Señor explica que hay que ir por el camino angosto y llegar por la puerta estrecha, o viceversa, como quieras ponerlo. También habla de ser sabios y entendidos. Es decir, en estas épocas y en todas las épocas aparecen muchos falsos profetas vestidos de piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, dice la palabra. Y de ahí los versículos que acabamos de leer. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede cambiar el fruto según la planta, ¿no? Estoy haciéndome entender. Tú no puedes esperar que un limonero dé manzanas o una chilca de naranjas, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, póngale atención a esto, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿verdad? El pasado domingo hablamos acerca de la prudencia. Oír y hacer lo que sabemos nos hace construir hogares, nos hace edificar hogares, negocios, trabajos, emprendimientos seguros. Es decir, esa es la prudencia, ¿no es cierto? Y definitivamente en este capítulo el Señor nos enseña y aclara acerca de la realidad del reino de Dios. Es decir, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y en el versículo 21 del capítulo 7, que estamos nosotros poniéndole atención, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto a mí me llama la atención porque todo el mundo cree que no importa lo que haga, no importa lo que haya dicho, no importa en el negocio que se haya encontrado, va a entrar al cielo cuando se muera. No es así. No todo el que me dice, Señor, Señor. Aquí habla de muchos religiosos. Definitivamente entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está el quid del asunto. La palabra de Dios,
La voluntad de Dios nos constriñe a depender de la fuerza del Evangelio. Nos constriñe a aprender, conocer más de cerca a Dios, más de cerca a su palabra. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Esto es importante. No podemos andar por el mundo haciendo y deshaciendo, diciendo y no diciendo, es decir, viviendo conforme a nuestra autojusticia, es decir, que nos sostenemos, ¿verdad? Autosuficiencia. El Señor dice claramente en el versículo 17, todo árbol, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Qué significa esto? Esto implica, hermanos, conocer acerca de la fuerza de Dios. Así de simple es. Conocer el poder que nos hace producir del reino. Producir los frutos del reino. Tú y yo tenemos que experimentarlo. No solamente decir Dios es fuerte y Dios me ayuda. No, Señor, ahí no es término. Ahí, hermanos amados, tenemos que llegar a la vivencia. Yo he dicho en días pasados que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ahí nosotros entendemos y vemos a qué o a quién estamos oyendo. ¿Qué es lo que está entrando en nuestro corazón? Entonces, definitivamente, conocer acerca de la fuerza de Dios, conocer acerca del poder de Dios que nos hace producir en el reino, que nos da sus frutos, lo hacemos a través de la palabra de Dios. Tú y yo. Óyeme lo que estoy diciendo en este día. Tenemos que ver con nuestros ojos la gracia de Dios en cada uno. Tenemos que ver. Tenemos que experimentar la fuerza de Dios. Por eso es que dice en el versículo 20, versículo hermoso de este capítulo 7. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, por qué es lo que nosotros producimos. ¿Qué es lo que nosotros producimos en el hogar? ¿Qué es lo que nosotros producimos en las buenas relaciones? ¿Qué es lo que se produce con nuestras palabras? ¿Somos positivos o somos negativos? ¿Vivimos angustiados toda la vida o vivimos animados en Dios toda la vida? Es decir, nuestra conducta, nuestras actitudes hablan precisamente de qué es lo que somos. ¿O somos buen fruto o no? El fruto espiritual del que estaba hablando el Señor Jesús es producido por una vida que alimenta a otra gente de cosas buenas, que alimenta, no que chupa, que alimenta, que fortalece a otras personas. Oh, esto me encanta, hermano, porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es para que nosotros lo vivamos solitos y solo para uno. No, 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 no. Dios quiere mostrar su fuerza, su poder, su gracia en nuestra vida. ¿Para qué? Para alimentar a otra gente. Ese es el fruto espiritual del que está hablando el Señor Jesús. El buen árbol da buenos frutos. Ese buen fruto es el que alimenta a otra gente. Yo insisto en esto y repetiré mucho, mucho, mucho. Entonces, buen fruto viene de una buena vida. Buen fruto viene de una buena vida, es producto de una buena vida. Es mucho más que palabras. Tú puedes estar con otra gente. Sí, tú puedes estar con otra gente. Con dos personas pueden hablar las mismas palabras, hacer las mismas cosas, hermano. Óyeme lo que estoy diciendo. Pero aquí te voy a decir hasta con grito. Pero solo la tormenta revelará el verdadero fruto. Óyeme lo que acabo de decir. Solo la tormenta revelará el verdadero fruto. Tú puedes gritar, tú puedes hablar con palabra fuerte, pero óyeme esto, todas estas palabras
gritos sonantes, fuertes, jamás pueden sustituir a buenas acciones. Jamás. Jamás. La fuerza que tenemos en Dios da el fruto de Dios. Qué tremendo lo que acaba de decir. Porque aquí aparece una pregunta. ¿Cómo se da y vigoriza la fuerza de Dios en cada uno? ¿Cómo se da y vigoriza la fuerza de Dios en cada uno? Y óigame la respuesta. Se da a través de los valores fundamentales, básicos del Evangelio. Se da a través de los valores fundamentales básicos del Evangelio. Es decir, el atender, entender y actuar lo que conocemos como valores básicos del Evangelio. Mira lo que acabo de decir. Es bien sencillo esto. Es sencillo lo que estoy hablando, pero demanda nuestra atención. Sí, demanda nuestra atención, demanda nuestro entendimiento y demanda nuestra disciplina en ponerlo a trabajar en nuestra vida. Entonces, la fuerza en Dios, yo puedo hablar de algunas cosillas. En primer lugar, se da en una fuerza llena de arrepentimiento. En una vida llena de arrepentimiento. Allá en el Apocalipsis dice una frase que es hermosa, que yo la tengo en cuenta siempre. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿A qué se refiere esto? A aceptar la invitación de Dios a una reconciliación. En Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la palabra, versículo conocido también. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y óigame lo que voy a decir, si tú tienes tu Biblia abierta, mire el versículo 19. Dice, si quisieres, es decir, si pones atención a esta invitación. Y oyeres, o sea, entendieras mi invitación. Dice, comeréis, es decir, actuarás, ¿verdad? Comeréis el bien de la tierra. Miren esto, qué tremendo. Venid luego, dice, no tardes. Muchos creen que el Señor se pone bravísimo y ya no nos oye porque tal vez nos hemos descuidado, nos hemos resbalado, tal vez hemos cometido errores y a lo mejor han sido recurrentes, etc. No, nunca desprecies esta invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El negocio de Dios es la restitución, es la reconciliación, y por eso nos llama a que nosotros pongamos atención a la reconciliación. Y la reconciliación con Dios lo que produce es intimidad con Él, produce comunión, comunicación. Cuando yo estoy hablando de la reconciliación, mi querido hermano, ¿sabes de qué estoy hablando? De mucha oración. En segundo lugar, esto es básico. En segundo lugar, la fuerza de Dios en nosotros se da de buscar y buscar la santidad. En nuestra visión y misión, o más bien dicho, nuestra visión y misión está sentada sobre principios. Y uno de los principios, el básico, es la santidad. Y 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, y muchos de la congregación se lo saben, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué está hablando esto de buscar y buscar la santidad? Está hablando de obedecer la palabra. Es decir,
Tú y yo tenemos que limpiarnos de nuestra contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, obedeciendo lo que conocemos. Y día con día nosotros veremos cómo la renovación del Espíritu Santo no es otra cosa que el perfeccionamiento de la santidad de Dios a través de nuestra obediencia, de nuestro respeto a Dios. La santidad de Dios en sí misma no se puede perfeccionar porque Dios es perfecto. Pero cuando nosotros la recibimos, cuando Cristo está en nuestra vida, esa tiene que irse perfeccionando porque en nosotros. La santidad de Dios no se muda, pero lo que nosotros consideramos nuestra santidad sí se perfecciona en el temor de Dios. Entonces esto es básico, se da de buscar y buscar la santidad. Eso habla de la obediencia. Otro punto básico importante, cómo se fortalece y vigoriza la fuerza de Dios en nosotros. Se da de un corazón generoso, se da por un corazón generoso. Isaías 32, versículo 8. ¡Qué versículo más importante! Pero el generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Óyeme lo que acabo de decir. El generoso piensa en generosidades, no piensa en qué es lo que puede recibir, qué es lo que puede tener, qué es lo que puede atesorar, cómo se puede enriquecer. No. El generoso piensa en generosidades, es decir, en producir, en dar, en extender el brazo a uno, a otro, a la iglesia. Y por esas cosas, por esas generosidades, serás exaltado. ¿Qué significa exaltado? Serás un hombre fuerte, pues la fuerza en Dios, en ti, se va a manifestar. En cuarto lugar, se da de mucha sabiduría. Esto es importantísimo también. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 y 12. Es un versículo que yo prediqué durante, ¿qué digo yo? Tantos años cuando tuvimos el colegio, Emanuel. Porque Eclesiastés nos enseña acerca de esto. Eclesiastés 7, versículo 11 y 12 dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Oye bien esto del versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Es decir, no son malos. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Más la sabiduría excede en que da vida a los poseedores. ¿A cuál sabiduría? La de Dios, pues. La de Dios en nosotros nos hace gente de fuerza en Dios. Por eso es que sí, yo no desprecio la ciencia. Yo no desprecio los estudios. No se desprecia el dinero. Nunca, no dice, odia, ¿cómo se llama? Tenerlo, no. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el tenerlo, no. Pero la sabiduría excede en que da vida a los que la poseen. Si tú y yo vivimos con sabiduría, seremos gente fuerte. Daremos vida, produciremos vida. Y por último, quiero hablar de una quinta cosa. La fuerza se da de mucha ministración, es decir, de servicio a los demás. Mucha ministración, porque eso es ministración, servicio. Y el apóstol Juan, el amado, en el capítulo 3, versículo 16 al 18, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Lo voy a poner de esta manera. En esto hemos conocido el amor, en que Él nos ministró a nosotros, nos sirvió a nosotros. También nosotros debemos ministrar a los hermanos, servir a los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su mano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora
el amor de Dios en él. Ahí está. La administración tiene que ver con generosidad. Tiene que ver con generosidad. Tú y yo tenemos que ser abiertos, mano abierta, como se llama, para bendecir a aquellos que están en necesidad, ya sea de nuestra familia, de la familia en Cristo, etc. Si ve a un hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? El 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No habremos, hijitos míos, dice, no amemos puro wiri wiri, no amemos pura palabra, pura lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Wow! Tremendos estos han sido las básicas que nosotros conocemos. Entonces, este tema de la fuerza de Dios en nosotros tiene que ver directamente con la dirección de Dios y su palabra. Ya nos hemos visto, hemos puesto la palabra de Dios por delante. Tomemos las decisiones, esas decisiones que determinen la calidad del fruto en Dios y la calidad de nuestra relación con Dios. Así de simple es. Sepamos a ciencia cierta que la cantidad y la calidad de este buen fruto es el resultado de las decisiones que tomemos en Dios, por el conocer de cerca el Evangelio, por conocer la fuerza de Dios. Esta nos da visión 2020. Si es que, amados, inclina tu rostro y vamos a por allá, pues vamos a por esas bendiciones. Hagamos de nuestra vida una vida de fuerza en Dios. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabo, te bendigo, te amo y te doy gracias una vez más. Señor, gracias porque día con día conocemos, día con día sabemos, saboreamos, Señor, por la relación contigo y por poner por obra tu palabra, saboreamos la fuerza en ti. Gracias por hacernos entender una vez más, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, dice el apóstol Pablo. Oh Dios, por favor, bendícenos y que tengamos el entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, estamos dispuestos a recibir. Queremos vivir en la fuerza tuya, Señor. Y queremos conocerla. Te lo rogamos, Padre, siempre pidiéndote perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras fallas, perdón por nuestros errores. Lava nuestras conciencias y nuestra mente. Como decía el salmista, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Vamos hacia la visión espiritual 2020, mis amados hermanos. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que hacer. Los amo, los extraño y les envío un abrazote a la distancia. Que Dios me los bendiga siempre y recuerda, la iglesia somos tú y yo. Bendiciones mil.